Para la sorpresa, por supuesto, la movilización de hoy encima adquiere un nuevo impulso. Le doy la bienvenida para charlar un poquito sobre lo que sucedió ayer al diputado nacional Esteban Paulón, que está en comunicación con nosotros. Esteban, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, qué sesión la de ayer. Tremendo, una montaña rusa, ¿no? La verdad que el gobierno creyó que la elección del 26 de octubre le daba una carta blanca para hacer lo que quería, ¿no? Y entonces intenta avanzar en 72 horas en un debate trascendente como el de la reforma o modernización laboral y ley de glaciares en el Senado, y en diputados se cebaron y pensaron que tenían los votos para derogar dos leyes que desvelan al presidente, porque ya no se puede hablar de otra cosa que una obsesión, que son la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario, leyes que el gobierno decidió no cumplir contraviniendo al Congreso. Yo tengo una denuncia penal al respecto en el juzgado de Casanelo, pero que también decidió no cumplir a partir del fallo de la justicia, con lo cual hay dos poderes del Estado que le están diciendo al gobierno: cumpla con estas leyes, y el gobierno no solo no las cumple, sino que intentó derogarlas. Y la verdad que cuando el martes a la tarde apareció este artículo en el capítulo 11 del proyecto de presupuesto, y se alertó que estaba ese artículo en un dictamen, Carla, que no estaba, nunca lo imprimieron. En la comisión solo estaban las hojas de firma del proyecto libertario. Después lo pude ver en un celular de uno de los jefes de asesores de La Libertad Avanza, vi, corroboré que estaba ese artículo 75, corroboré otro artículo que por suerte también se cayó, que era una compensación varias miles de veces millonaria en dólares para las distribuidoras eléctricas por supuestas deudas derivadas de la ley de emergencia de la ley de emergencia energética y de tarifas del año 2004, imagínate vos, 3.000 y pico millones de dólares para cada distribuidora. Todo eso estaba en el capítulo 11 y el gobierno intentaba, como un caballo de Troya, que eso se apruebe sin ningún tipo de debate. Lo vimos, lo denunciamos, muchos bloques lo pusimos sobre la mesa, planteamos que era inaceptable que el presupuesto no solo no contemplara el financiamiento para esas leyes, sino que intentara derogarlas, y la sociedad, las organizaciones, las familias, las personas con discapacidad, los rectores, los centros de estudiantes, los docentes y no docentes, la comunidad universitaria, hicieron la parte del trabajo, que fue colocar el tema con tanta fuerza que, a pesar de haberse votado a las 2:30 de la mañana el presupuesto, fue tal la presión que muchos de los que pensaban hacerse los onzos, votando un capítulo de 17 artículos que en el medio tenía 2 o 3 cositas, bueno, tuvieron que votar en contra, y finalmente el gobierno se queda sin esa parte de la ley que tanto le interesaba, y tanto le interesaba al gobierno, Carla, que hoy el comentario es que el gobierno ahora ya ni quiere presupuesto, que prefiere que no se apruebe porque ya no tiene sentido, ¿no? Evidentemente la obsesión del presidente con esas leyes es bastante evidente. Claro, o sea, se está planteando ahora, porque tiene que pasar el Senado, la media sanción de presupuesto sin este capítulo, sin el capítulo 11. Ayer entiendo que se empezaba a correr el rumor, y que también se sostiene un poco hoy, que el presidente podría llegar a vetar, no sé si es posible vetar enteramente un presupuesto nacional en caso de que avance en el Senado de la Nación. De esto se escuchaba. Sí, no necesita vetarlo, Carla, puede caer directamente. Okay. Se pasa hoy o mañana al Senado. El Senado, en pocos días hábiles que quedan y en el medio de los debates por reforma laboral y por la ley de glaciares, no tiene tiempo, entiende que no llega, lo trata en comisión, intenta alguna cuestión, le hace modificaciones, lo manda de nuevo a diputados. Antes del 30 de diciembre, imposible que se trate en diputados, cae el presupuesto porque termina el año fiscal. El presupuesto tiene que estar aprobado antes del 30 de diciembre. Así que no necesita ni siquiera ponerse a vetar el presupuesto del presidente, más allá de que ayer los festejos de que habían aprobado el presupuesto, incluso sin el capítulo 11, daban a entender que La Libertad Avanza estaba contenta de tener presupuesto por primera vez en 3 años para el primer presidente economista de la historia de Argentina, que hasta ahora gobernó a gusto y piacere, modificando partidas como le parecía. Así que creo que lo más probable es que termine diluyéndose el debate, que no tenga dictamen o que no llegue al recinto porque hay otros temas, y bueno, habrá un tercer año sin presupuesto.
Sería terrible, ¿no? Un tercer año sin presupuesto. Esteban, en algún momento ayer el gobierno contó con los votos como para avanzar con ese capítulo 11. La votación fue bastante ajustada, fueron 6 votos de diferencia, 123 a 117, así que imagino que sí, sobre todo por el paquete, ¿no?, que contenía este capítulo. Teníamos la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, bueno, estaba el tema de las deudas, estas que vos mencionabas, a energéticas, había fondos para el Poder Judicial. ¿Cómo fue esa evolución, esa crónica puntualmente de ese capítulo? ¿Viste cuando se dice que no hay que pasarse de los pueblos? Sí. Bueno, yo creo que el gobierno cebado, en un momento donde quizá percibía que tenía los votos, hace 2 movidas que caen muy mal y que creo que terminan de determinar la suerte de ese capítulo, que es a las 2 de la mañana meter el pago de la deuda con la Ciudad de Buenos Aires, dejando a las universidades y la discapacidad de rehenes, porque entonces, ¿qué iban a hacer los diputados del PRO, por ejemplo? ¿Iban a votar o no iban a votar? ¿Iban a preferir tener ellos el dinero de la coparticipación y perjudicar a discapacidad y universidades? ¿Estaban dispuestos a pagar ese costo político? Y lo de la justicia, que se entiende menos, es menos dinero, no era nada, eran 21.000 millones de pesos, tampoco era nada hiper significativo, pero también aparece allí y el gobierno lo coloca en el capítulo 11, para condicionar el voto. Se les plantea que correspondía ir en el capítulo 9, que era de la relación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno insiste en ir por el capítulo 11, evidentemente eso contribuyó a que finalmente algunos también un poquito cansados de este uso tan lamentable que hace el gobierno, incluso de sus propios aliados, se cayeran. Nosotros siempre tuvimos durante todo el día 123, 124 votos. Obviamente el desafío era lograr que algunos de los que no nos iban a acompañar no estuvieran, se abstuvieran, se levantaran, y aparte esa hora de la madrugada siempre decanta un poco la presencia de diputados y diputadas, porque algunos se van yendo. Pero la verdad es que varios de los que habían comprometido con el gobierno levantarse, abstenerse, etcétera, finalmente se quedaron a votar. Y creo que eso es fruto del trabajo y de la visibilidad que le dieron a este tema durante toda la jornada, con campañas, enviando correos, llamando por teléfono, estando en la calle, hablando en los medios, el colectivo de la discapacidad en sentido amplio, familias, personas, prestadores, escuelas, instituciones, y obviamente también lo que tuvo que ver con universidades, las agrupaciones estudiantiles, docentes, no docentes, rectores, que también se movieron mucho dialogando con los distintos gobernadores, y creo que fue tan fuerte eso que muchos de los aliados del propio gobierno decidieron no acompañar al menos en eso, bueno, generando esta reacción que estamos viendo hoy. La verdad que es toda del gobierno esta, Carla, porque la verdad es que el gobierno primero decidió aprobar un presupuesto por 132 votos, 3 más de los que necesitaba para aprobarlo, habiendo podido dialogar con otros sectores políticos, incorporando algunas demandas y ampliando una votación más sólida, que lo hubiera dejado más cómodo para ese artículo 11. En segundo lugar, porque insólitamente decide romper con el interbloque de las fuerzas del cambio, que lidera el PRO, el radicalismo, etcétera, que es el interbloque que tiene la diferencia de tener o no tener quórum, de aprobar o no aprobar un proyecto, ¿no? Y termina rompiendo primero con la votación de este artículo 11, intentando meter la deuda de la ciudad en el medio, y después con el bochorno de la Auditoría General de la Nación. Sí. Tratar sobre tablas un tema que no estaba en temario, que no se puede tratar en extraordinaria, hacer jurar a 3 auditores de la Auditoría General de la Nación, y todos los bloques que no somos ni Fuerza Patria ni La Libertad Avanza nos retiramos, quedaron ellos solos votando, porque ahí se reparten los cargos uno para cada uno, y eso también le genera una ruptura. El PRO ha anunciado que viene a la justicia a reclamar eso, por lo tanto complicado el horizonte hacia adelante que construye el gobierno, sabiendo que vienen, decía el parlamento más reformista de la historia. Bueno, ayer tuvo que bajar la ley de responsabilidad fiscal porque no tenía los votos, aprobó por muy poco la ley de la inocencia fiscal, sin el voto de casi todos los bloques de la oposición, que en algún momento incluso hasta se hicieron propuestas. Fuerza Patria, nosotros mismos de Provincia Unida hicimos propuestas de mejora con la idea de poder votarlo, el gobierno no aceptó ninguna propuesta, lo aprueba con la mínima, y eso va al Senado, habrá que ver qué suerte tiene en el Senado, y bueno, creo que nuevamente el gobierno
cayendo en la torpeza y la soberbia de sentir que puede hacer lo que quiera, ¿no? Esteban, Gaby del Elisi te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo te va? Bien, vos sabés que estábamos charlando antes, recién acá en el programa, y decía yo que capaz que yo estaba pecando o me estaba zarpando en pensar que tienen una estrategia fantástica desde el oficialismo, y pensaba, no sé, a ver qué te parece a vos, porque si vos estás diciendo que ustedes ya desde temprano tenían esa cantidad de votos para voltear, digamos, ese capítulo donde estaba la derogación de discapacidad y universidades, y que a último momento meten estas cosas donde está también la deuda que tenía Nación con Ciudad de Buenos Aires, si de alguna manera no fue, digamos, jugar a dos bandas para que finalmente también se cayera eso, digamos, que el gobierno ya sabía que esto no iba a pasar y bueno, y mete ahí lo de Ciudad para que se caiga. No sé qué pensás vos. Vos es que no, me parece que no, que al contrario, que es la soberbia de sentir que eso pasaba. Claro. Y cuando hace la propuesta Venegas Lynch y el propio Ritondo le dice que no quieren quedar en el medio de eso, y bueno, Álvaro González, que es un diputado que está en el bloque del PRO, pero que es más cercano a lo que es Horacio Larreta, ratifica lo mismo, él es miembro del Consejo de la Magistratura, lo pedí yo, pero yo voto en contra, quiero aclararlo, porque eso, para que no piensen que lo pusieron porque yo lo pedí y les voy a votar el artículo. Creo que ellos genuinamente creyeron que se iba a priorizar la caja por sobre el costo político que puede tener para un partido que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que intentará sostener el gobierno acá, no regalársela a la Libertad Avanza, porque la verdad que son colectivos fuertes en Buenos Aires, las universidades y los colectivos de la discapacidad, y no, la verdad que no, me parece que lo hicieron de soberbia. Realmente porque están creyendo que las pueden todas. Fíjate, Gaby, que meten en 72 horas, en el lapso de 15 días, con 2 fines de semana y 2 feriados en el medio, 2 reformas estructurales de Argentina, como ley de glaciares y la reforma de administración laboral. Sin debate, a libro cerrado. Ahora dice que van a aceptar algunas sugerencias, pero la verdad que es bastante triste por parte del gobierno, ¿no? ¿Y qué análisis haces y bueno, vos? Se encuentra en sus propios límites. Sí, ¿y qué análisis haces vos, volviendo al tema de el intento de derogación de discapacidad y universidades, en relación a esta especie de, no sé, que el análisis por ahí tendría que hacerlo un psicólogo, decíamos nosotros hoy más temprano, esta obsesión que tiene el gobierno y de haber, digamos, haberse pegado un tiro prácticamente en el pie con esto, ¿no? Insistir con... Sí. A ver, estas son leyes que son votadas 2 veces por el Congreso, que la justicia les ha dicho en una causa amplia en el juzgado de Campana que deben cumplirlas, que el gobierno insinúa que cumple en parte, pero que en realidad no responde a lo que dicen las leyes, que ya están judicializadas por incumplimiento de funcionario público en la causa que yo tengo ahí en el juzgado de Casanelo. Y el gobierno, evidentemente el presidente Milei tiene una obsesión con esto, porque si ahora el presupuesto no tiene sentido porque se cayó eso, evidentemente la única motivación del presupuesto era bajar estas leyes como caballo de Troya, sin dar la cara, porque si el gobierno viene con un proyecto de derogación, que dé la cara, que se debata de cara a la sociedad, y yo lo decía ayer en algún medio colega a ustedes, gobierno de cagones, que pongan la cara. Que digan, yo quiero derogar esta ley, listo, presento un proyecto, lo firma tal o cual diputado, ese diputado pone la cara, lo defiende en la comisión, lo defiende en el recinto, y después si el cuerpo la deroga. Ahora, meterla por la ventana en un proyecto de 80 artículos, como un artículo donde no dice ni de qué tratan las leyes, deróganse las leyes tal y tal, en el medio de otras cosas cruzadas para que según lo que votes quedes bien o mal con tal o cual sector, bueno, nada, es evidentemente el presidente tiene una obsesión con esto y lo vamos a terminar de corroborar si efectivamente bajan el presupuesto solo porque no pudieron deshacerse de las leyes de emergencia en discapacidad y universidad. Esteban, vos mencionabas el tema de la AGN, ¿no? De la Auditoría General de la Nación, y esta jura bastante llamativa a las 3 de la mañana de los 3 auditores, uno por la Libertad Avanza, otro por el peronismo, otro por Innovación Federal.
¿Qué pasó? Porque, bueno, vos lo decías, ¿no? No estaba en el temario de sesiones extraordinarias, se metió sobre tablas ahí a último momento, se levantaron todos ustedes. Esto era algo que se venía hablando, entiendo, un poco en la previa también de la votación. ¿Qué fue, a tu parecer, que estuviste ahí, lo que pasó con esas juras? No, la verdad que fue complicado porque es un acuerdo, lo del AGN siempre son cargos de más de 10 millones de pesos por 8 años, es una beca, entonces siempre se han utilizado más que para generar un organismo de control serio de la administración pública para pagar favores políticos. Y así el rumor era que había habido un acuerdo con algunos gobernadores para una silla, Fuerza Patria quería ocupar la silla que le tocaba a ellos, y el Partido Libertario quería virlarle una silla que supuestamente le tocaba al PRO. Entonces hubo un acuerdo ahí entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, cada uno se llevó lo que esperaba. El tema es que el procedimiento fue muy desprolijo, y tan desprolijo que metieron la sección de homenajes, que es la parte para llenar tiempo, y había diputados que hablaban de las nubes de Úbeda haciendo tiempo porque la tercera persona que tenía que jurar como auditora no llegaba, claro, porque se ve que fue todo tan de rompirrajes que hubo una de las personas que llegó a jurar más tarde. Entonces, mientras tanto, homenajeaban al Poncho Salteño, al Día de la Marmota, algo, iba ganando tiempo, hablaba un libertario, hablaba una de Fuerza Patria, iban ganando. Cuando juró la tercera persona en la auditoría, se cayó la sesión, había un tema más para tratar, que era un proyecto que no tenía consenso para ser aprobado. Bueno, se fueron todos a dormir. Nosotros nos retiramos a partir de que ellos convalidaron esa votación, que no estaba en temario, que no es tema que se pueda tratar en extraordinarias, y la verdad es que creemos que fue muy, muy poco serio. Uh-huh. Y Esteban, te consulto un poco también por el desempeño del bloque de Provincias Unidas, del interbloque también que tienen de Unidos. Ustedes se abstuvieron en la votación en general del presupuesto y después rechazaron este capítulo 11 tan controvertido. Obviamente las miradas están puestas un poco en Provincias Unidas, en cuál va a ser su actitud frente al gobierno nacional, sobre todo por la ascendencia que tienen con los gobernadores. Vos, en principio, ¿cuál es el análisis que haces de esta primera muestra, ¿no? de este bloque? Sí, a ver, Provincias Unidas, como cuando nosotros nos integramos en el Encuentro Federal, son bloques que integran distintas identidades. Yo llego con mi identidad socialista a un espacio plural donde llevo mis ideas y donde voto de acuerdo a mis convicciones. En el caso del presupuesto, habíamos acordado todos, porque también, Carla, nosotros hace 2 años que estamos diciendo que el gobierno tiene que tener presupuesto. Entonces era un poco contradictorio decir, bueno, que no tenga presupuesto. Por eso, en general, se planteó la abstención, para decir, bueno, el gobierno tiene derecho a tener presupuesto, no es el que nosotros hubiéramos elegido, no le vamos a dar los votos a favor, el gobierno ya tenía 132 votos para el presupuesto, nos abstenemos en general. Pero habíamos adelantado en particular que había temas que no íbamos a acompañar. En mi caso, yo no acompañé varios de los capítulos, no solo el 11, sino también el que planteaba la de financiación del Inca y otros institutos culturales, el que planteaba el recorte en todo lo que tiene que ver con las políticas de género y de salud, el que planteaba recortes en todas las leyes, derogación de leyes de la ciencia, la técnica, la educación. Estos son temas que para los socialistas son centrales, son importantes, son medulares, y obviamente no son parte de la discusión. Otros compañeros del bloque decidieron abstenerse en varios artículos. Bueno, yo voté de acuerdo a mis convicciones, en algunos que son muy técnicos, sí te abstenés porque no son de forma, pero los que tienen que ver con principios que nosotros defendemos, y obviamente todo el bloque había acordado, y así votamos, votar en contra del capítulo 11, lo planteamos expresamente, lo habíamos charlado también incluso con los gobernadores, no había ninguna posibilidad de que nosotros avaláramos ese contenido en el presupuesto, así que también fuimos parte de la construcción de esa mayoría y de la estrategia, primero por lograr que se votara el artículo 75 solo, que el gobierno para empomarnos, hablando mal y pronto, con varios otros temas, decidió y forzó una votación para que se votara por capítulo. Y después cuando dijeron no se vota por capítulo, dijimos, bueno, nosotros vamos a votar el capítulo en contra porque esto es innegociable, y obviamente votamos consecuentemente de ese modo y somos parte de esa mayoría que golpeó el capítulo 11. Creo que es un ejercicio en inicio, Provincias Unidas,
Obviamente el gobierno tiene un desprecio bastante claro por este espacio, siente que no lo necesita, porque bueno, cerró alianzas con otros gobernadores y con otros espacios. Ayer el devenir de la sesión, desde el quórum hasta las votaciones, a lo que pasó con el artículo 11, a cuestiones vinculadas a algunas de las otras leyes que tratamos, muestran que si el gobierno quiere construir una mayoría más amplia, va a tener que dialogar ahí. Si el gobierno quiere seguir perdiendo capital político y consenso político, bueno, podrá seguir con esta actitud de no darle importancia al bloque. Es cierto que Provincias Unidas, las dos provincias más importantes, que son Córdoba y Santa Fe, mantienen conflictos hace mucho tiempo con el gobierno nacional, son conflictos por deudas de muchísimo dinero. Vos pensás que para Santa Fe son unos 600.000 millones de pesos por año que Nación le debe acumulativamente hace muchos años por las cajas jubilatorias. Y bueno, evidentemente a veces es más barato mandar unos ATN a otra provincia y quizá en diputados te quedás con la misma cantidad, porque también hay que decirlo, los ATN del martes a Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y Entre Ríos, al gobierno le trajeron los votos que le permitieron aprobar el presupuesto con 131 votos, pero después no le trajeron los votos que le permitieron sostener el artículo 11, y por eso el gobierno tiene que calibrar muy bien su estrategia y ver cómo va a construir consensos. De mi parte, en Provincias Unidas, yo voté de acuerdo a mis convicciones, como siempre, sin ninguna contradicción. Fui parte de todas las campañas que visibilizaron la derogación del artículo 75, y así seguiré votando en cada uno de los temas. Esteban, te hago la última, porque ahora está la discusión, están los plenarios de comisión en el Senado, reforma laboral, ley de glaciares, pero hoy tenemos la marcha de la CGT y de distintos sectores, ¿no? A la Plaza de Mayo. Después de lo que pasó ayer, la verdad es que uno puede esperar que suceda cualquier cosa. El gobierno tiene una agenda muy apurada con estos temas, así que te consulto. Primero, si pensás que puede llegar a debatirse esto efectivamente en el Senado de la Nación, y en caso de que sí, de que pase a la Cámara de Diputados, si sos optimista o si pensás que el gobierno puede avanzar. Mira, yo presenté hace 10 días, Carla, una intimación a Villarruel y a Dorni para que retiren el proyecto de la reforma laboral. Ese proyecto debería haber ingresado por diputados porque tiene un capítulo impositivo que no se puede tratar en el Senado. No hay los impuestos se tratan en la Cámara de Diputados, que es el pueblo es el que paga los impuestos, no las provincias. Por eso la Cámara, que representa al pueblo, es la que tiene que discutir lo de los impuestos. Evidentemente en labor se decidió desconocer e iniciar un debate. Ahí se generó una mayoría bastante amplia de la cual Patricia Bullrich fue un poco la hacedora, y están con la idea de dictaminar mañana y llevar al recinto el viernes que viene la reforma. Yo creo que después de lo de ayer, y dependiendo de la contundencia de la marcha de hoy, en la que voy a estar participando, habrá que ver que si no recalibra un poco el gobierno, intenta ver si genera modificaciones para ganar consenso en el tratamiento del proyecto, porque se le va a complicar. Claro. Yo te diría en dos líneas: no genera ningún puesto de trabajo, precariza las condiciones de muchos sectores, abarata los despidos en un contexto donde se están destruyendo puestos de trabajo. No hay que ser muy inteligente para sacar las conclusiones de cómo termina o cómo va a impactar eso. Cristaliza la situación de precariedad y debilidad de los trabajadores de plataforma, que son 500.000 en todo el país y necesitan otro tipo de respuestas. Y sobre todo no discute los temas del mercado de trabajo que se están discutiendo en el mundo, que es la reducción de la semana laboral a 40 horas, como se discutió y se aprobó en Chile, como acaba de discutir México y Brasil, todo el tema de las licencias de cuidado, la formalización de alguna manera flexible, independiente, con las características que tiene de los trabajadores de plataformas, y obviamente también, por supuesto, un foco PYME, que esta ley no lo tiene. Esta reforma es el PYME del pico para afuera. Cuando uno ve en la estructura, la PYME no tiene ningún tipo de beneficio, no tiene ningún tipo de alivio. Básicamente se desfinancian las obras sociales, se desfinancian las jubilaciones, el prolegómeno para que vengan los seguros de retiro, las SJP y los seguros de salud, y mi consideración es bastante negativa. Algunos de los temas que tienen son temas que ocurren en la realidad y que está bien legislarlo para ver qué es lo que pasa. Claro. Digo, las plataformas existen, los bancos de ahora muchas empresas y muchos sectores los tienen. Bueno, pongámoslo sobre la mesa y disfrutamos de las condiciones de esos temas.
Esteban, te agradezco mucho por estos minutitos. Muchísimas gracias, Carla. Abrazo grande. Buen día. Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas, charlando con nosotros después de lo que fue esta sesión de ayer, que dejó, verán ustedes, un montón para conversar, muchos pequeños recovecos, ¿no? En esta sesión en donde, claro, el gobierno intentó presionar, intentó apretar, intentó condicionar el voto y finalmente terminó perdiendo absolutamente todo. Y ahora este nuevo rumor que también se empieza a tomar en el Senado de la Nación, de que al gobierno, y que lo publican ya algunos medios, al gobierno no le está interesando ya tener presupuesto porque quería solamente derogar las leyes de universidades y de emergencia pediátrica. Entonces lo que quieren hacer es dilatarlo y que no alcance el tiempo para discutirlo en el Senado, para que si vuelve con modificaciones no alcance el tiempo para discutirlo en la Cámara de Diputados. Y empieza la pregunta, ¿qué quieren hacer con la reforma laboral? ¿Qué quieren hacer? ¿No? ¿Se quieren victimizar y decir, uy, no, le ponen palos en la rueda y a este Congreso, el más reformista, no le dejan hacer las reformas? ¿Van a querer avanzar? Bueno, ya lo hicieron, de hecho, 2 años seguidos. Lo hicieron, sí, pero ¿qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con...? Ojo, veremos qué pasa. Ahora hay dictamen plenario de comisiones para tratar trabajo y para tratar glaciares. Originalmente, las ideas en ambos casos es, si todo sale bien, se dictamina hoy. Si todo sale menos bien, se dictamina mañana, pero se lleva al recinto la semana que viene. ¿Van a seguir con este plan después de lo que pasó ayer? Bueno, lo sabremos seguramente con el correr de las horas. 8 minutitos, ya nos están separando de las 11 de la mañana. Vamos a seguir en vivo hasta las 12 haciendo Pórtate Bien. Estoy vencida.